Sapiens. Activismo contra el machismo. Hola amigos y amigas, estamos en el segundo programa de Sapiens Podcast, Activismo contra el Machismo, una idea pionera de IPAS Bolivia. Estamos con nuestro buen amigo Leo Lira. Hola Edwin, ¿cómo estás? Qué gusto volver a encontrarnos aquí en el segundo programa. Me siento otra vez muy feliz de poder estar aquí, de poder ya empezar a hablar de otros temas. Hoy tenemos también un tema muy importante y bueno, también quiero aprovechar para agradecer todo el apoyo que hemos tenido para el estreno de nuestro primer número, que ha sido la anterior semana, en el Día del Hombre. Y bueno, estamos muy felices porque nos han apoyado, ya nos han empezado a mandar algunas de sus anécdotas, así que hoy vamos a tener un programa muy rico con todas estas cosas que hemos podido ir rescatando. Sí, súper, no pensábamos que el lanzamiento iba a ser tan exitoso. Les agradecemos a nuestros fieles oyentes desde Sapiens TV, desde Sapiens Radio y ahora en esta nueva propuesta de IPAS Bolivia. Hoy vamos a tocar el tema del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de la Mujer, que es el 25 de noviembre. Es una fecha muy significativa, puesto que hace 60 años, te cuento, Leo, que debido al activismo de tres hermanas en la República Dominicana, más o menos por los años 1960, este activismo las convirtió en víctimas del dictador de entonces, si no me equivoco era Leónidas Trujillo. Entonces las asesinan a estas tres hermanas y de ese modo estas tres hermanas, las hermanas Mirabal, que les decían las mariposas, es que se convierten en una especie de símbolo, ¿no?, para la lucha reivindicativa de las mujeres en contra de la violencia. Todos sabemos y tenemos que pensar que las mujeres tienen el derecho a vivir una vida libre de violencias, de coacciones, de presiones. Y este activismo de estas hermanas que se convirtieron en mártires, pues hace que cada 25 de noviembre se recuerde que hay un día especial para la lucha contra la violencia hacia la mujer. Es así, Edwin. Es muy interesante ver primero cómo ha nacido esta fecha, lo importante, la relevancia de conmemorar esta fecha. Y bueno, creo que también una cosa que yo quiero rescatar y que me parece muy interesante es que este Día Internacional que se celebra mundialmente, que se recuerda mundialmente, nace en Latinoamérica, ¿no? Nace de la lucha de tres mujeres latinoamericanas. Entonces, creo que eso también nos hace sentir a nosotros como latinos más identificados con esta lucha, con esta causa. Y bueno, nada, simplemente recordarlas, y también creo que nos va a servir mucho poder reflexionar sobre esto desde las masculinidades para poder ver cuál realmente es nuestro rol como hombres en la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? Lo que hay que entender es que hay una relación directa entre la masculinidad y las violencias hacia la mujer, ¿no? Para ello solo falta mirar a nuestro alrededor y ver que vivimos en una sociedad permeada de violencia. Las cifras de la ONU, algunas cifras de la ONU nos dicen que el 35% de las mujeres en el mundo han sido víctimas de violencia, de algún tipo de violencia. Nos dicen que cada día mueren 150 personas a manos de sus parejas o de sus familiares. Nos dice que más del 17% de las niñas entre 12 y 17, de las mujeres entre 12 y 17 años, son víctimas de violencia, de trata y tráfico, de trata con fines de explotación sexual. O sea, es terrible las cifras, Leo. Sí, realmente las cifras son bastante alarmantes, y cuando nos centramos más en el contexto boliviano, son incluso más alarmantes, ¿no? 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia dentro de nuestro país. También tienen la tasa más alta de secuestros, de trata y tráfico, de todos estos problemas. Y bueno, también está muy ligado esto a que la violencia se invisibiliza y se da generalmente con las personas más cercanas al entorno de la mujer, ¿no? Entonces, creo que esto también es algo que hay que analizar y que es bastante preocupante al analizar estas cifras. Sí, verdaderamente. Las cifras en Bolivia se han disparado en tiempo de contexto COVID. Y de toda la violencia que recibe la mujer, menos del 40% de estas mujeres denuncian. No hay una cultura de la denuncia. Por eso es que desde las masculinidades alternativas tenemos que decirles que hay que involucrarnos, hombres y mujeres, en la desarticulación de la violencia.
Y bueno, ahora vamos a pasar, Edwin, a un poco definir qué es la violencia, cuál es la violencia de género específicamente y bueno, a definir también algunas violencias específicas que tenemos que detectar porque nos van a ayudar a entender más ampliamente este problema. Sí, ¿no? Bueno, la violencia, así como concepto general, digamos que se manifiesta en ese estado de tensión cuando hay ese desbalance de poder de una persona que está buscando el sometimiento de otra, ¿no? Ese estado de tensión que puede reventar en sucesos violentos, cuando se trata de hombres y de mujeres en las relaciones entre hombres y mujeres, pues se habla de violencia basada en género, ¿no? Entonces, esto ya tiene que ver en las relaciones de poder, como lo decíamos, entre hombres y mujeres, y donde principalmente el agresor, el victimario, es un hombre que ha estado relacionado afectivamente con la mujer. Exactamente, esa es una de las características principales de la violencia de género. Generalmente se da justamente así, ¿no? Y se trata sobre todo de la manipulación, esto, ¿no? De que los hombres asumen este rol que supuestamente tienen que cumplir, que estar ligado a las relaciones de poder y a la necesidad que tienen los hombres de ejercer su poder, ese poder sobre las parejas, ¿no? Entonces, esto hace que ellos de cierta forma, en un principio se puedan mostrar muy amables, se puedan mostrar comprensivos con las situaciones de la mujer, pero que mientras va pasando el tiempo, esto va cambiando, va apareciendo la violencia, porque justamente existe esta necesidad de que esta manipulación se transforme en poder y se transforme en dominación sobre la mujer, ¿no? Exacto. Y un fenómeno de larga data, ¿no? Por eso se habla de la violencia permanente y sistemática que se ejerce desde el sistema patriarcal, ¿no? Porque es una violencia que se ejerce en el sentido de controlar, de adoctrinar a la mujer, ¿no? Una mujer que lucha por sus reivindicaciones y que se desliga un tanto de la norma estricta que le ha dictado el hombre como regla de vida, entonces es corregida, es violentada, es puesta en su lugar, como dicen, ¿no? Entonces, el uso de la violencia como correctivo hacia la mujer es una penosa realidad que tenemos en nuestro medio. Exactamente. Y creo que lo más importante es poder también definir y reconocer qué tipos de violencia existen, porque seguramente no solamente es cuando golpeas, cuando violas, cuando es muy clara la agresión, ¿no? Sí. Sino que también hay otros tipos de violencia que es necesario que reconozcas. Sí, el ordenamiento jurídico reconoce en la ley 348 16 tipos de violencia, ¿no? Nosotros vamos a hablar tal vez un poquito así, con el escaso tiempo que tenemos, de algunos tipos de violencia que son muy comunes y que dan paso a las violencias más fuertes, que ya son la violencia física, la violencia sexual y la violencia feminicida. Pero una de las violencias que te cuento, Leo, que detona todo esto es la violencia simbólica, ¿no? Esa violencia que se nos permea como si fuera algo muy superfluo, que no tiene tanta relevancia, pero que puede estar cargado en mensajes verbales, puede estar en íconos, en medios de comunicación, se nos permea por todo lado, ¿no? Y entonces va haciendo que la mujer entre en esa vorágine de ya dejar un poco de ser humano, sino más bien empezar a ser un objeto. Exactamente. Y ahí es cuando surgen estos otros tipos de violencia, ¿no? Cuando también a la mujer se le hace pensar que ella está hecha para esto, ¿no? Que ella tiene que soportar, que tiene que aguantar y que, bueno, también es objeto de consumo y todas estas cosas. Entonces ahí es cuando surge esto, que el hombre siente que tiene ese poder para poder abusar de la mujer, ¿no? Entonces... esa ya sería una especie de violencia psicológica, ¿no? Cuando Exacto. mediante mensajes verbales te va mellando el autoestima o la autoestima, y entonces eso hace que precisamente, ¿no? Sientas como mujer que no estás completa en algo, ¿no? Y ese tipo de violencia te predispone a ser víctima de otros tipos de violencia. Porque una mujer que se siente incompleta, pues que le meten el mensaje de que ha venido incompleta, que está mal hecha y que tiene que corregirse, que tiene que buscar una persona que la complete, en determinado momento va a dar paso a que existan noviazgos violentos, a que existan violencia sexual, embarazos no deseados y, por supuesto, el aborto. Exacto.
Y así es como podemos ir escalando en estos rangos de violencia. Pasamos a la violencia física, que ya son golpes, que ya son expresiones de abuso. Después pasamos a la violencia sexual, que es justamente esto, cuando las mujeres son víctimas de abusos sexuales, de acoso, de que también la violencia sexual, dentro de ella existen aspectos como, por ejemplo, yo voy a publicar las fotos que vos me has mandado, este tipo de cosas, ¿no? Sí, penosamente, pues esto de la violencia sexual se abre también como un abanico con otro tipo de conductas, con otro tipo de ejercicios de acciones violentas, ¿no? Que deberíamos, yo creo que vamos a tener que desdoblar el programa en alguna ocasión para seguir hablando de este tipo de violencias, ¿no? Pero la cúspide, digamos, de todo este ciclo de violencias que comienzan en pequeñas cosillas y terminan en la violencia feminicida, ¿no? Que ya es la cúspide de este tipo de violencias, donde se elimina físicamente el cuerpo de la mujer. Y bueno, penosamente, los datos en Bolivia son muy altos de los feminicidios. Exactamente, es uno de los problemas que más están afectando a nuestra sociedad. Y bueno, partiendo de este punto de que es algo tan, tan grave, quisiera saber, Edwin, también qué podemos hacer nosotros desde nuestras masculinidades, cómo luchar contra esto. Definitivamente tenemos que involucrarnos como hombres en la desarticulación de la violencia a todo nivel, ¿no? Pero también tenemos que entender primero y reconocer más que entender que la violencia es ejercida permanentemente por los hombres. Ahora, no por la categoría de hombre, es que eres violento, sino eres violento por ser un macho, precisamente, por tratar de, no tratar, sino recibir toda esa carga que nos pone la masculinidad tradicional y la haces carne, ¿no? La haces una vivencia cotidiana. Entonces normalizamos la violencia desde las masculinidades. Decimos que el hombre que no es violento o que no tiene actitudes violentas es menos hombre, es un tipo que no mata ni una mosca y que no hay que hacer así, porque nos han criado nos han criado desde la competencia, ¿no? Y la competencia siempre va a generar violencia. Exactamente. Entonces tenemos que comprometernos con eso, tenemos que comprometernos con dejar de justificar la violencia de otros hombres, de nuestros amigos, hermanos, padres, de todos los que realmente puedan ejercer la violencia, ¿no? Creo que ese es el mensaje, creo que esa es la reflexión por donde el camino por el que tenemos que seguir, si es que no somos hombres violentos y si es que lo somos, empezar a reflexionar sobre nuestras actitudes, ¿no? Ahora, bueno, Edwin, ¿qué te parece si pasamos al sector de la entrevista? Vamos a ver quién está hoy con nosotros en Sapiens Podcast, Activismo contra el Machismo. Bueno, estamos acá junto a Miguel Vargas de Las Mentes Ociosas. Miguel nos está acompañando el día de hoy en nuestro programa por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Querido Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Sapiens. Feliz pues de poder estar compartiendo un poco las vivencias que tenemos con ustedes. Qué lindo, Miguel. Sí, de eso se va a tratar ahora la entrevista. Vamos a estar hablando un poco desde tu punto de vista, desde tu rubro, desde tu arte, cómo estás viendo este tema, ¿no? Entonces, quiero empezar con una pregunta bastante simple, amplia, que es, ¿qué es para ti la violencia? Bueno, la violencia es una potestad antigua como nosotros, ¿no? Como los seres humanos, y es el uso de la fuerza, ¿no? Sobre otra persona para conseguir tus objetivos. No necesariamente la violencia es física, ¿no? Puede ser psicológica, puede ser de poder, ¿no? El uso del poder, entonces es sumamente amplia y es lo que usamos, bueno, desde tiempos inmemoriales, desde la misma guerra, el garrote, ¿no? Y la coerción, ¿no? Sobre las otras personas para poderse imponer al otro. Perfecto. Sí, creo que lo has dicho muy bien. Creo que hay que ver este tema desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? No entender que solamente sea un golpe, por ejemplo, la violencia. Y bueno, en este sentido, querido Miguel, quería comentarte un poco los datos acerca de esto, ¿no? Los datos dicen que los hombres somos responsables del más del 90% de la violencia que se produce en el mundo, ¿no? Y para mí este es un dato realmente bastante abrumador que te lanza una realidad que a veces estamos invisibilizando y que sobre la que no actuamos, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿cuál crees que es el rol de los hombres que no ejercen la violencia para poder luchar contra esto, ¿no? Bueno, lo primero es no encubrirla, ¿no?
hay un grave problema si la violencia prolifera, es porque tenemos todo un elogio de la violencia, ¿no? La guerra, ¿no? Empezando de la guerra, que es de los vencedores sobre los vencidos, ¿no? Las loas, cantos, se ha creado un montón de cosas para alabar al que ejerce la violencia, ¿no? Y a quien tiene el poder, ¿no? Sobre el otro. Entonces, eso es terrible, ¿no? El que no ejerce la violencia, como es importante la violencia, entonces solemos encubrirla, ¿no? Y eso forma parte del mismo círculo, ¿no? Mientras nosotros sigamos socapando la violencia, no denunciándola y mostrando de que es algo malo, puede sonar tonto y lógico decirlo, pero hasta ahora sí creemos que es algo bueno, ¿no? Y se nota en ámbitos, yo creo, sobre todo como el ocio, como el humor, ¿no? De pronto en los ámbitos profesionales, pues lo políticamente incorrecto a veces se cuida eso, ¿no? Lo políticamente incorrecto, entonces no se habla tanto de eso. Pero basta ver la publicidad, los memes, basta ver un partido de fútbol, ¿no? Donde te das cuenta cómo usas la violencia, cómo ejerces la violencia y la festejas, la celebras, ¿no? Entonces, tenemos que, aunque sea solo un chiste, ¿no? Pero así es la película, pero no son cosas del fútbol que te dicen, hay que denunciar cuando hay violencia, hay que denunciarla y no ser cómplice, porque quedarse callado es ser cómplice. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Y aquí es donde surge también la otra pregunta que va con esto, ¿no? Con lo que tú dices, que muchas veces nosotros normalizamos la violencia. La violencia es algo que pasa todos los días y que como pasa tanto, realmente a veces no le prestamos ni siquiera atención, ¿no? Pero aún así nos damos cuenta que incluso teniendo leyes y penas más fuertes, sigue pasando, ¿no? ¿Por qué crees que a pesar de esto algunos hombres seguimos incurriendo en la violencia? Es lo que te decía, es un elogio, pues, un elogio a la violencia que existe. Y sobre todo a la violencia de género, ¿no? Yo como hombre me siento superior, entonces cualquier mujer que está destacando y demás, al tiro es como si atentara sobre ti como persona y ver la forma de bajarla. Y es terrible porque eso sobre todo se centra en las relaciones. No entendemos que una relación de pareja es que somos, no sé, si quieres románticamente, los dos contra el mundo, ¿no? La televisión, los medios, la sociedad nos enseña que una relación de pareja es una competencia, ¿no? Y es una competencia además desigual, ¿no? Es decir, los hombres, mientras más mujeres tienen, aunque estén en una relación, igual, ¿no? Son mejores. La mujer, mientras más relaciones tiene, aunque estén o no en una relación, no son peores, ¿no? Entonces es desigual. Si él me ha hecho eso, yo le he hecho. Yo soy mejor. Entonces te crea esos problemas que son realmente creados por uno, ¿no? El decir yo soy superior, yo soy más, yo soy mejor, y eso produce violencia de todo tipo. Perfecto, gracias, Miguel. Ahora vamos a pasar ya a una parte de la entrevista que está más ligada a tu campo, al arte. Vamos a estar hablando un poco desde este punto. Entonces, primero quería preguntarte si consideras que el arte es un espacio desde el que se puede combatir la violencia o por lo menos visibilizar el tema, ¿no? ¿Y por qué piensas esto? Claro, se puede combatir la violencia, primero no fomentándola, que es la primera parte, porque desde el arte, por supuesto, que se fomenta la violencia, ¿no? Más allá del cliché del reggaetón, bla, 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 ¿no? Que sí tiene muy fuerte, realmente refuerza estereotipos. Tienes desde la literatura, desde el cómic, ¿me entiendes? Desde todos los ámbitos del arte, siempre ha habido un reforzamiento, pues, como te digo, desde la guerra, había una guerra y se escribía un poema en honor a los, ¿no? A los héroes, a los grandes héroes, ¿no? Y que esos héroes que violaban a las mujeres, ¿no? Al pasar por al conquistar un nuevo lugar, digamos, a manera de premio. Desde esas épocas data. Entonces, realmente es muy importante el combatir la violencia, combatir la misoginia en general en la música, no en el teatro, en el mismo cómic. Si te pones a ver los cómics, yo soy amante del cómic, tienes desde escenas así sumamente, o sea, hay una grandiosidad de la violencia, pero tienes violencia de género de otros tipos.
¿no? Desde la hipersexualización de los personajes femeninos, con trajes imposibles, ¿no? Que uno no sabe cómo se pone a alguien eso, porque están casi pegados en los cuerpos que nos dejan poco a la imaginación. Y además estallan, ¿no? Ahí hay una bomba, un rayo, y ¡fra! Los trajes de las chicas revientan, ¿no? Entonces, eso es pues violencia, ¿no? Lo mismo pasa con la música, y no solamente como te digo, con el reggaetón y el perreo y cosas que te incitan, que te hablan de la violencia. Tenemos canciones, pucha, te pones a pensar, hay una de los 80 que siempre se me queda en la cabeza, es el, no sé si es 80, sí, finales 80 debe ser, el Apagón de Yuri, que te habla cómo hay un apagón y prácticamente la violan, ¿no? Y hacen un ritmo cantado, ¿no? Con el apagón, ¿qué cosas suceden? O sea, es pues así impresionante, ¿no? Hay una apología del delito ahí terrible, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Canciones que, por ejemplo, culpabilizan a la pareja, ¿no? Por lo mal que tú estás, ¿no? Por lo que le extrañas. No es casual, ¿no? Que hayan dejado de tocar el Ingrata, por ejemplo, ¿no? Porque te hablaban de, te voy a dar un par de balazos, ¿no? O sea, porque son cosas que antes no nos parecía. Guillermo Dávila, ¿no? Sin pensarlo 2 veces, la empujé a la pared, le arranqué el vestido y la llené de amor. No, esas letras, nos violamos los dos, dice, ¿no? Entonces son cositas que en baladas, en rancheras, en todo tipo de música, ¿no? En la que culpabilizas por violencia, tienes la de la cárcel de Sin Sin, ¿no? De José Feliciano, por culpa de ese infame moriré, porque fue y los mató, ¿no? Esa es una canción sobre un feminicidio, pero lo romantizamos, ¿no? Entonces, desde el arte, lo primero, no hacer ese tipo de arte, ¿no? De verdad, pensar, ser consciente de qué le estás diciendo a la gente y qué le estás entregando a la gente. No digo que hagamos panfletos, ¿no? Para nada. Lo que digo es que seamos responsables con el arte que estamos haciendo. Perfecto, gracias, muchas gracias por todo ese análisis, querido Miguel. Y bueno, entrando tal vez un poco más en tu contexto y en cómo tú también vives esto dentro de tu trabajo, dentro de la música y todo, ¿cómo ves tú la violencia, ¿no? Dentro del mundo del arte acá en Bolivia? Digamos, muchas veces se tiene esta creencia de que el arte, bueno, yo pienso que sí, ¿no? Pero el arte te ayuda a deconstruirte tal vez mucho más tempranamente en tu vida, tal vez el hecho de estar en contacto con el arte puede ayudarte a sensibilizarte en algunos temas, cosas así, ¿no? Que se creen, que yo creo que pueden ser posibles como no, pero como tú lo ves, ¿no? O sea, ¿tú crees que realmente es así? ¿Que realmente el arte apoya a esto? No solamente en cuanto al producto, ¿no? O sea, en cuanto al mensaje que puedas dar, sino también dentro del mismo rubro, ¿no? No, yo creo que el rubro del arte es tan machista como el del fútbol o como cualquier otro, ¿no? Son distintas formas y tiene sus propias formas de ejercer violencia y de ejercer poder, sobre todo sobre las mujeres, ¿no? Es el caso de, que no hay en otros lados, por ejemplo, pero el caso del maestro, ¿no? El caso del que sabe, ¿no? O sea, hay casos que hay un grupo, justamente una articulación de mujeres artistas que están manejando estos casos, ¿no? De los directores, maestros, los catedráticos, los que saben de música, ¿no? Entonces, que utilizan ese poder para aprovecharse de las chicas jóvenes, ¿no? Sucede muchísimo con todos estos chamanes y además el pretexto, ¿no? De ser genio. Ese es el peor pretexto que ha existido en todos los tiempos para abusar de las mujeres, ¿no? Dices cosas y porque soy un genio y así es mi obra y así yo hago, aprovechas eso para violar, maltratar, para quitar oportunidades, ¿no? Tienes el ejemplo de Plácido Domingo, ¿no? De cómo salió el caso de Plácido Domingo, que claro, es el divo, es el grande, entonces se sentía con toda la libertad del caso para seducir, entre comillas, y en realidad presionar a las demás cantantes, ¿no? Para que tengan sexo con él. Entonces, perdón, en el arte hay sus propios mecanismos, tiene para ejercer violencia, ¿no? Sobre
sobre las otras personas. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Y bueno, por último, tal vez pedirte que nos puedas comentar un poquito acerca del trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Tal vez solo con las mentes también, que sé que han estado un poco metidos en esto, en hacer un poco como que mensajes más a favor de esto, ¿no? O sea, a favor de la causa y de poder eliminar la violencia y todo esto, ¿no? Para hacerlo. Bueno, con las mentes ociosas realmente tenemos muy claro esto de hacer humor responsable, ¿no? De no hacer humor burlándote del otro. Para nosotros la otredad es nuestra gran riqueza, ¿no? Empezamos con nosotros, tampoco de victimizarnos, ¿no? Porque hablamos de las cuestiones de peso, ¿no? De la obesidad, y que esté haciendo chistes, pero igual hasta por ahí, ¿no? Porque no se trata de ser los payasitos de nadie, sino de tener una mirada autocrítica sobre cómo es, sobre las actitudes que tenemos como bolivianos, las cosas que observamos y que vemos, y en torno a eso es de que hacemos nuestra comedia. Es importante para nosotros no ridiculizar, ¿no? A nadie, ¿no? No ridiculizar. Para nosotros está realmente totalmente fuera de lugar Mira, usamos pelucas, por ejemplo, pero usamos pelucas de forma dramática, es decir, vamos a cantar las telenovelas y todos nos ponemos pelucas, no es que estamos imitando mujeres, digamos, o cosas así, ¿no? La idea es simplemente ponerle dramatismo a la cosa, o si hacemos el personaje de Rocío, que podría ser Carlos o Juan Carlos, digamos, ¿no? Es decir, no tratar de, hola, soy mujer, o peor aún, ¿no? Con las trenzas y soy chaleta, y toda esa comedia que surge, ¿no? Que es de los años 80, ¿no? Se ha explotado en el teatro popular, pero que hasta ahora sigue patente, ¿no? Sigue patente y sigue siendo motivo de burla. Cualquier personaje LGBTI, ¿no? Entonces, haciendo mofa y haciendo, como te digo, usando estereotipos, es algo que no hacemos. A nosotros nos interesa a través de la comedia hacer pensar, ¿no? No nos interesa el chiste fácil de pronto en un show. No es que llegas y guajajaja porque alguien se cayó, ¿no? O le diste un tortazo, vamos, ¿no? O hablas mal de alguien. Lo importante aquí es de que pienses, ¿no? Que te cuestiones tú mismo, ¿no? Es una risa como que más, no sé, no es tan explosiva, pero sí mucho más cuestionante. Y dices, uy, jajaja, así soy, ¿no? O así había pensado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa, ¿no? Evitar la risa fácil y más bien cuestionarnos a nosotros, ¿no? En muchos shows hemos tenido gente que se ha enojado incluso, pero porque hemos tocado temas que parecían sagrados, ¿no? Temas que parecían, como te digo, que intocables, ¿no? Y nosotros creemos que hay que hablar de todo y la risa es un excelente vínculo porque se nos hace más suave el poder hablar así de racismo, hablar de amor, de los distintos tipos de amor y de cómo somos nosotros como paseños, como bolivianos y como ciudadanos del mundo. Cero gracioso soy, como verás. No, gracias, más bien muchas gracias, Miguel. Realmente creo que hemos hablado de un tema muy interesante, tal vez por eso no han surgido tantas risas, pero aún así siento que he estado ahí disfrutando mucho de la entrevista. Sí, es algo que realmente nos importa, ¿no? O sea, como grupo y a mí personalmente. Es algo sobre lo que trabajo y de forma muy seria, porque creo que un mundo en que podamos ser iguales va a ser mejor. Y una risa que no lastima es la risa que vale. Exactamente, muy de acuerdo contigo, Miguel, y te agradezco mucho por la entrevista, por darnos un poco de tu espacio, de tus palabras, de tu forma de ver el mundo y de vivir tus masculinidades, que bueno, es tan distinta como la de cualquier otro hombre, pero que tienes realmente mucho, mucho por aportarnos a esta lucha. Te agradezco un montón. No, pues, gracias a ustedes, más bien. Que estés bien, Miguel. Gracias. Estamos en el podcast Sapiens, Activismo contra el Machismo, una producción pionera, como siempre lo recalcamos, de IPAS Bolivia. Estamos muy felices con Leo porque hemos visto que el lanzamiento del primer programa ha sido todo un éxito, ¿no, Leito? Sí, realmente hemos tenido un gran apoyo. Como decíamos al principio, ya nos han llegado incluso anécdotas para este nuevo sector, que bueno, en el primer programa hemos contado nosotros nuestras anécdotas, pero ahora nos toca
leer las que nos han llegado. Sí, y les agradecemos, ¿no? Que nos hagan llegar sus mensajes, ya sean sus palabras, cualquier inquietud que tengan y que quieran hacerlas partícipes de Sapiens, el podcast, a nuestras redes sociales, ¿no? Vamos a leer entonces una anécdota que ha llegado entre unas 3 o 4 que he visto que llegaron, pero bueno, hemos seleccionado una que nos va a leer Leo. Sí, exactamente. Bueno, acá se los leo. A ver qué piensan. Hola, amigos de Sapiens. Soy Martín. Yo quiero contarles una anécdota que me hizo pensar en cómo los hombres seguimos siendo machos incluso cuando queremos luchar contra el machismo. Una noche en San Pedro estaba saliendo de una fiesta y un chango estaba empujando y acosando a una chica. Entre la multitud le grité y en mi mala suerte solo escuchó mi voz. Me dijo que no me meta y se paró frente a mí. ¿La solución? Agarrarse a golpes como todo macho para solucionar el problema. Qué mala suerte, muchacho. Bueno, primero que toparse con hombres que están en pleno ejercicio de la violencia es una macana, desde ya. Pero y que te identifique y te agreda, te haga víctima a ti también. Eso también, ¿no? Que en pleno día, digamos, de que queremos hacer este programa para reivindicar el día de la violencia, de la eliminación de la violencia contra la mujer, vemos que todavía en la anécdota los gestores de violencia, que somos los hombres, también somos receptores de violencia. Exacto, y estamos en esa dicotomía, ¿no? ¿Qué pasa si realmente nosotros estamos como que haciendo una buena causa, defendiendo algo, pero al mismo tiempo tenemos que ejercer la violencia para esto? Es complicado, ¿no? Es una cosa que realmente es muy sistemática y que, bueno, hay que intentar eliminar de alguna forma, pero que también a veces hay que tomar en cuenta que nos vamos a encontrar con situaciones así. Siempre hay que evitar la violencia y, bueno, creo que ese es el mensaje que nos deja esto, porque bueno, creo que los hombres siempre intentamos solucionar las cosas a partir de esto, ¿no? Es que, como hemos dicho antes, ¿no? Nos han criado en competencia y nos han dicho que el de nuestro lado no es nuestro amigo, no es nuestro hermano, es nuestro rival y hay que destruirlo en la medida de lo posible, ¿no? Qué macana. Entonces, imagínate, si entre hombres somos tan violentos, ¿cómo es la violencia contra la mujer? Realmente es un tema bastante preocupante y, bueno, queremos agradecer a Martín por su anécdota. Creo que va así al clavo con el tema que estamos tocando hoy y que, bueno, nos compete a todos los hombres reflexionar sobre esto y, bueno, también desde el humor, desde lo chistosa que pueda ser una anécdota así, también nos tiene que llamar a la reflexión. Levanta la vista al cielo, deténlo, no te dejes caer, que tú eres luz, que tú eres luz. Culpa y nunca lo será. Está ciega nuestra sociedad, tonto pensar en superioridad. Y si no hacemos nada, nada va a cambiar. Tenemos que empezar a vernos iguales, dejar de actuar como animales, disfrutar del cuerpo sin maldad, dejar de lado la superioridad. Qué buen tema y muy pertinente al tema que hemos tratado hoy. Son nuestros amigos de Prana con el tema Eres Luz. Sí, que justo Mauri nos ha estado acompañando el primer programa, hemos estado hablando un poco y, bueno, la verdad yo quisiera rescatar un poco de esta canción, como tú dices, va justo al tema y también algo que veo es que nos está hablando a los hombres, ¿no? Nos está hablando de reflexionar, de dejar de actuar como animales,
de disfrutar del cuerpo sin maldad, ¿no? Creo que estos mensajes se adecuan perfectamente, nos dan un panorama claro de lo que tenemos que hacer como hombres, de dejar de actuar así, dejar de lado la violencia, empezar a tener relaciones más horizontales y bueno, creo que eso es lo que más tenemos que apoyar en este día de eliminación de la violencia contra la mujer. Sí, lo has dicho muy claro, ¿no? Y a manera ya de conclusiones y reflexiones finales, eso, ¿no? Reconocer que como hombres nosotros somos los principales gestores de violencias contra las mujeres, ¿no? Y que en este ejercicio de relaciones de poder mediadas por violencia, el hombre precisamente no es por ser hombre que es violento, ¿no? Sino es por la masculinidad tradicional que nos ha mediado de violencia en nuestra formación. Exacto, querido Edwin. Creo que es importante que nosotros tomemos conciencia de que no es posible construir una sociedad de paz si es que no erradicamos la violencia nosotros como hombres, ¿no? Siendo los principales artífices de esta violencia. Creo que ese es el punto en el que tenemos que reflexionar sobre nuestras masculinidades, construir masculinidades alternativas fuera de esta lógica de la violencia para que así realmente podamos tener relaciones horizontales, podamos experimentar de otras cosas que son hermosas de la vida, de nuestras relaciones con las mujeres, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Y lo tenemos que hacer precisamente desmontando esa narrativa perversa de que el hombre es malo por naturaleza y que no. Entonces nosotros con estos procesos, con estos espacios como Sapiens Podcast, es donde tenemos que empezar a interrogarnos, a desmontar estas ideas bien arraigadas que tenemos, ¿no? ¿Qué cosas de mí son violentas? ¿Cómo actúo yo violentamente con mi entorno? ¿Cómo puedo dejar de ser violento, ¿no? Entonces, solo así vamos a poder cambiar este escenario de violencias permanentes y continuas que se ejercen contra las mujeres en nuestro medio. Exacto. Es importante eso. Es importante que de una vez por todas rompamos esto. Rompamos con la justificación de la violencia. Rompamos con ser cómplices de la violencia también. Creo que todas estas cosas hacen que nuestra sociedad siga teniendo un componente violento muy fuerte que tiene que desmontarse y que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad como hombres de hacerlo. Así es, querido Leo. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado en este podcast Sapiens, Activismo contra el Machismo. Los esperamos en nuestro tercer programa la próxima semana, donde estaremos nuevamente con estos sectores atractivos y con otras sorpresas más. Saben ustedes que pueden comunicarse con nosotros por nuestras redes sociales. Leito, ¿cómo es? Sí, exactamente. Pueden ustedes escribirnos por el medio que quieran, pueden vernos en YouTube, pueden escucharnos en Spotify y bueno, pueden mandarnos sus mensajes en Instagram. Estamos publicando siempre cosas, en Facebook también. Y entonces vamos a estar a la espera de sus anécdotas, de todo lo que ustedes tengan para contarnos, porque bueno, también se trata de eso, de que juntos podamos construir esto, juntos podamos deconstruirnos también. Entonces los esperamos. Muchas gracias por seguirnos. Esto ha sido Sapiens, Activismo contra el Machismo, una iniciativa de IPAS Bolivia. Gracias, querido Edwin. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos y todas. Sapiens. Activismo contra el machismo.